Bueno, continúo, se habrá cortado internet, así que vuelvo con, estábamos empezando a cómo hacer un CV desde cero, ¿sí? Es importante que vayas anotando porque son en orden secuencial, voy a ir diciendo esas partes. Y había comenzado con datos de contacto y personales, ¿sí? Datos de contacto porque, bueno, colocamos el teléfono, el email, la localidad, ¿sí? Puede ir el quill, ¿m? Y si tenés, por ejemplo, si tenés Skype, también porque es una forma de, por ejemplo, cuando hagan video entrevistas, que conozcan tu nombre en Skype, ¿sí? Pero ya bueno, eso era cuando Skype era más o menos único. Hoy ya hay un montón de plataformas mucho más a veces accesibles y que todos lo tienen en el celular, y entonces no hay que estar instalando una aplicación para una videoentrevista, por ejemplo, ¿no? Pero si te piden que tengas, bueno, podés colocar tu Skype, ¿no? Tu nombre de Skype. Esos serían los datos de contacto y personales, ¿sí? Los mínimos necesarios para que coloques ahí. No hace falta estado civil, no hace falta los nombres de los padres, no hace falta el grupo sanguíneo, no hace falta colocar otro dato más que eso, ¿sí? Después viene experiencia o formación académica. Eso depende de si tenés experiencia laboral, va primero la experiencia, ¿eh? Esto también se suele ver mucho cuando son personas que tienen ya una experiencia laboral importante y sin embargo aparecen eh, después de los datos de contacto, los cursos, aparece la formación académica. En realidad lo más importante cuando uno ya tiene experiencia laboral es eso, ¿sí? La experiencia laboral. Entonces, suponiendo que tengas experiencia laboral, vamos a ir primero por esa parte y después por la otra cuando no tenés experiencia laboral. En el caso de que tengas experiencia laboral, lo mejor es que ordenes en orden cronológico inverso. Entonces, colocas los años que estuviste o el tiempo que estuviste trabajando, pero cuando digo el tiempo no es colocar 5 meses, 6 meses, sino desde tal año a tal año o desde tal año, mes y año. Por ejemplo, ingresaste a trabajar en febrero del 2019 y finalizaste en octubre del 2019, entonces coloca 2 2019 y 10 2019, ¿sí? Indicando los meses y el año. Eso, y después el nombre de la empresa, y en el caso de que sea una empresa que no sea muy conocida, uno no conozca el rubro, colocar al lado, por ejemplo, rubro la construcción, rubro carpintería, rubro cualquier otro, o a qué se dedicaba ese negocio, para saber más o menos en qué área estuviste trabajando. Y después colocar 2 o 3 tareas principales que realizaste en ese lugar. Y si dentro de ese tiempo que estuviste trabajando contribuiste con algún logro, que haya mejorado algún proceso, que haya, por ejemplo, al implementar algún circuito de atención al cliente, por ejemplo, eso hizo que haya menos gente esperando, o personas que fue más efectiva la venta, etcétera. Hay un montón de situaciones que pueden haber, que tu aporte pudo haber influido positivamente. Eso también es importante que lo coloques si es que la persona que luego va a dar referencias tuyas pueda dar cuenta de esa situación, ¿sí? Entonces, no hace falta tampoco que ya coloques la referencia, ¿sí? Solamente en el caso de que, por ejemplo, te pidan para una entrevista, lleves o que les facilites esa referencia, ahí sí colocas o les facilitas algún número de teléfono, mejor que o un mail, ¿no? De la persona que fue tu jefe, no tu compañero de trabajo, porque no es una referencia laboral,
sí, directamente el departamento o el área de recursos humanos para saber que, o de personal, para saber que realmente estuviste trabajando ahí en ese periodo en el cual vos manifestás en tu currículum. ¿Está? Eso vale para todos los distintos trabajos que hayas tenido o empleos que hayas tenido. Otra cosa que es importante cuando dije empleo y trabajo, me acordé, es que en el empleo, el empleo es cuando estás en relación de dependencia, bajo una relación laboral con un contrato, o fuiste monotributista, etcétera. Y a veces hay trabajos que no están enmarcados dentro de quizás una relación laboral en dependencia. Entonces, igual tenés que colocarlo porque son periodos que van a quedar como vacíos en el currículum y es importante que lo coloques. También, si sos una persona que estuvo trabajando hace mucho, 4 o 5 años en relación de dependencia y después empezó a trabajar en forma independiente, si de pronto te ves en búsqueda de trabajo o de un empleo, actualiza ese currículum desde la última fecha del empleo hasta el día de hoy, colocando esos emprendimientos o esos trabajos en forma independiente que estuviste haciendo. Si no queda como, por ejemplo, desde el 2015, son 5 años al día de la fecha, que no hay un registro de qué estuviste haciendo. Eso a veces te va a jugar en contra en el sentido de que, por ejemplo, puede ser que te digan, bueno, envíame de nuevo y coloca lo que falta, o directamente va a la papelera, ¿sí? Entonces, trata de evitar esas situaciones y actualizar ese currículum, ese tiempo en el que estuviste haciendo otras actividades que no fueron necesariamente un empleo. En el caso de que no tengas experiencia laboral, coloca la formación, ¿sí? Esto se divide así: formación académica es la formación de la secundaria, de un terciario, de la facultad, ¿sí? Y lo mismo también, es decir, bueno, va el nombre de la carrera que estuviste haciendo, el lugar y el tiempo. En el caso de que no hayas finalizado o no hayas egresado todavía de la carrera, por ejemplo, en trabajos donde es necesario hacer una tesis, por ejemplo, una tesina o un trabajo final integrador, lo que es necesario sí que lo coloques, porque bueno, eso da cuenta de que si bien terminaste de cursar, no tenés que cursar más nada, o si ya rendiste todas las materias, pero te está faltando una instancia final que es importante que lo coloques. También, si estás todavía en el caso de que estés estudiante, colocar la cantidad de materias que tenés aprobadas con respecto al total de las carreras, ¿sí? O poner, por ejemplo, cuarto año de 6 años, porque no necesariamente uno sabe la duración de todas las carreras, ¿sí? Entonces vos ya le facilitas la información cuando colocas la cantidad de materias que tenés, barra, por ejemplo, si son 40 materias en total, tenés 36 barra 40. Entonces te están faltando 4 materias para finalizar el cursado. Otra cosa que no hay que mezclar información académica son los cursos, ¿sí? Cursos que uno va tomando como para estar actualizado o especializarse un poco más en algún tema. Entonces, la formación académica es la formación que es dictada desde un instituto de formación, un instituto de educación, un colegio, una universidad. Después vienen cursos complementarios, que son todos aquellos cursos de actualización o de complementación de algún programa específico, algún software específico que uno haya tomado. Y acá también es importante colocar la fecha. ¿Por qué la fecha? Porque hay muchos cursos de temas que se van actualizando no digo cada año, pero cada 2 años, cada 3 años, o sale una nueva versión y es el que se está usando actualmente. Entonces es importante que coloques la fecha y la institución donde lo tomaste.
Y en el caso de que haya sido modalidad online, que es lo que vamos a ver de ahora en más mucho en los cursos que uno toma, colocar modalidad online. Y si también ese curso fue necesario hacer una evaluación final. Eso también da mucho más crédito en ese sentido de haber tenido una evaluación final. Después van los otros, asistencia, jornadas, seminarios, talleres, simposios. También ahí privilegiar, si es que tomaste muchos cursos, privilegiar cuáles realmente de todos esos cursos tienen que ver con el área de estudio opuesto al cual te vas a postular. Si tomaste un curso que por ahí no tiene nada que ver, no lo pongas, no tiene sentido, ¿sí? Entonces más privilegia esos cursos que tienen que ver con, por ejemplo, si vas a liquidar sueldo o si vas a trabajar con algún, si sos ingeniero o arquitecto, vas a trabajar con algún programa específico, bueno, colocar ese nombre y el año en el que hiciste y dónde lo hiciste. Esos son los cursos, ¿no? Las asistencias también, por ejemplo, si vas a asistencia a jornadas y todo eso, también si en algún momento fuiste disertante o fuiste ponente, o fuiste organizadora de algunos de esos eventos, sí poder discriminarlos y poner, bueno, organizadora de tal cosa, o fuiste disertante, ponente, expositora, ¿sí? Ahí sí poner, hacer esa diferenciación. Después, bueno, viene otro apartado que es otros, ¿sí? Donde, bueno, ahí va si tenés disponibilidad inmediata. Eso significa que, por ejemplo, no estás trabajando, entonces, bueno, pasás la entrevista y te dice, bueno, mañana comenzás, no hay problema, comenzás mañana, ¿sí? Ahora, si estás trabajando y estás buscando trabajo y te toman, bueno, sabés que tenés que avisar, hay un tiempo de preaviso a la otra empresa, es decir, no es tan rápida la desvinculación. Entonces, en otros va, por ejemplo, disponibilidad inmediata, si tenés disponibilidad para, o estás dispuesta a cambiar de localidad, también se coloca ahí. Si tenés permiso para conducir, carnet de conducir, si tenés movilidad propia, es decir, todas aquellas cuestiones que van como haciendo un plus en el caso de que sea necesario. Por ejemplo, esto de movilidad propia, hay lugares o puestos donde te piden que tengas movilidad propia, entonces, bueno, se coloca ahí, o libreta sanitaria, si viene el caso, es decir, hay algunas cuestiones que depende, bueno, del puesto y del área de trabajo, ¿no? Entonces vas colocando ahí. ¿Qué es lo que no tenés que hacer en la redacción, en el documento? Es mezclar diferentes trabajos. Por ejemplo, si tuviste un trabajo, si sos profesional y tuviste un trabajo en forma independiente en la aplicación, ¿no? O sea, por ejemplo, doy un caso de ingenieros, ¿no? Ingenieros que trabajan en obras, pero también como que tienen un trabajo como docente universitario o como docente terciario en o secundario, ¿por qué no? Entonces, no mezclar en el orden cronológico, es decir, hacer como una separación en cuanto a qué tipos de trabajos son referidos a la profesión específicamente, y los trabajos como docente, separarlos para que no haya esa interrupción entre cuando uno viene leyendo los trabajos profesionales y de pronto, bueno, hay un espacio o un tiempo donde se dedicó a la docencia, pues vuelve a la actividad profesional. Entonces, está bueno poder diferenciarlos nada más. No significa no ponerlos, sino que diferenciar trabajo como docente y trabajo como profesional. En todo caso, si no hubo un impasse entre, bueno, por ejemplo, trabajo docente, no trabajó en forma profesional, sí como docente en ese tiempo, entonces para evitar que quede un hueco, entonces colocar los trabajos docentes por un lado y los trabajos profesionales en otro lado.
Y si no es necesario, porque no hubo una interrupción, sino que fue simultánea al trabajo profesional, el trabajo docente, a veces no es necesario colocar, no es necesario detallar. Eso después, en todo caso, en la entrevista uno manifiesta que también está trabajando en tal lugar. ¿Mm? Entonces, para que esa información, por ejemplo, si te vas a postular para un trabajo profesional, entonces la persona que seleccione y que está leyendo tu currículum sepa sepa claramente y tenga un orden de esos trabajos y esas tareas que estuviste realizando en forma profesional. ¿Mm? Después, ya con respecto a las referencias, como te había manifestado, es decir, las referencias son laborales, si puedes poner el teléfono o el mail de tu supervisor inmediato, jefe, y, o el área de personal o de recursos humanos, ¿sí? Para que hagan las averiguaciones pertinentes. Referencias personales de colocar a parientes no tiene sentido en este caso porque obviamente no van a hablar mal de vos ni van a decir nada que te pueda perjudicar o que no sea algo positivo. Entonces no hace falta colocarlo porque no los van a llamar, digamos, ¿no? Otra cosa que vuelvo a repetir, es importante que tengas el currículum. Después que ese currículum lo tengas en una plataforma de una red social profesional o que tengas, hay muchas aplicaciones que solamente tenés que buscar cómo colocar mi currículum en internet o en alguna plataforma. En Google te van a aparecer un montón de plataformas donde vos podés cargar tu currículum y tenerlo visible, y entonces en lugar de un papel o algo más, más clásico, vos lo único que haces es compartir el enlace. Entonces la persona que tenga interés en verte o que vos quieras promocionar tu CV, colocas ese enlace y las personas pueden ir a mirar allí. Entonces, lo que te pido es que te sientes y comiences a redactar tu currículum. Si no lo tenés, desde cero, o si lo tenés, actualizalo, ¿sí? Otra cosa que es importante también es, una vez que lo tengas, el color y el fondo del currículum ya queda a criterio tuyo, es decir, a veces no poner colores muy oscuros, la foto si quieres colocarla o no, para mí está bueno colocarlo, pero eso en realidad no es algo que sea sí o sí, ¿no? Salvo que algunos piden, pero bueno, eso es una decisión ya de cada uno, ¿no? Así que bueno, espero que te sirva. Y esta, ¿cómo es? Esta charla surgió porque se lee muchas veces, busco trabajo de cualquier cosa y eso no existe, ¿no? Entonces, es como que hay un desconocimiento de, bueno, de qué es lo que realmente yo puedo ofrecer y dónde voy a buscarlo. Entonces yo oriento mejor la búsqueda para tener resultados, si no es como que voy a estar hablando y predicando en el desierto, ¿no? Así que bueno, espero que te sirvan y manos a la obra, y cualquier cosa dejas comentarios, alguna pregunta y bueno, seguimos charlando.